Hola, mi nombre es María Camila Julio, estudiante de la Universidad del Atlántico, y en este video voy a estar hablando sobre los temas que han marcado profundamente la historia de nuestro país. Dentro de estos está el conflicto armado, los procesos de paz, la importancia de la memoria y lo más importante, el papel que tenemos como comunidad universitaria en la construcción de un futuro diferente. Hablar del conflicto colombiano no significa solamente hablar de guerrillas, enfrentamientos o acuerdos políticos. También significa hablar de las millones de víctimas y de familias desplazadas, además de personas desaparecidas y las comunidades que durante muchos años vivieron en medio de la violencia. Por eso considero que para hablar de paz primero debemos comprender nuestra historia. No podemos cambiar aquello que desconozcamos y tampoco podemos garantizar la no repetición si decidimos olvidar lo que ocurrió. Para comprender el conflicto armado colombiano debemos reconocer que no existe una sola causa. Entre los factores históricos se encuentran los problemas relacionados con la distribución y propiedad de tierra, la desigualdad social, la debilidad institucional y la limitada presencia del Estado en diferentes regiones del país. La Comisión de la Verdad identifica precisamente la cuestión agraria, la desigualdad y la presencia precaria del Estado entre los problemas históricos relacionados con el conflicto. Es importante resaltar que también existieron profundas divisiones políticas. Durante gran parte del siglo XX, Colombia vivió fuertemente enfrentamientos entre liberales y conservadores. Uno de los periodos más violentos fue conocido precisamente o se le nombró como la violencia. Posteriormente, el Frente Nacional permitió la alteración entre estos dos partidos. Aunque buscaba reducir la confrontación entre ellos, también existieron sectores que se sintieron excluidos de la participación política, ya que la política se daba solamente en estos dos partidos. En este contexto y bajo diferentes influencias políticas e ideológicas, surgieron organizaciones guerrilleras como la FARC, el ELN y el EPL. Con el paso del tiempo, el conflicto se hizo mucho más complejo. Ya no se trataba de enfrentamientos entre grupos armados, o sea, la guerrilla y el Estado, sino que aparecieron y se fortalecieron grupos paramilitares de diferentes estructuras armadas. Además, el narcotráfico comenzó a tener un papel determinante, ya que permitió financiar estas organizaciones y fortalecer el control armado en diferentes territorios. Entonces, los principales factores del conflicto fueron la guerrilla, los grupos paramilitares y los agentes del Estado, y otras estructuras armadas y criminales. Sin embargo, en medio de todos estos actores existe una población que sufría, o sea, la población civil. Campesinos, comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, líderes sociales, estudiantes, docentes y muchas otras personas fueron víctimas de desplazamientos, asesinatos, desapariciones, secuestros y diferentes formas de violencia. Por eso, cuando hablamos del conflicto armado, debemos evitar verlo simplemente como una guerra entre dos grupos. Fue un fenómeno histórico mucho más complejo y relacionado con los factores sociales, económicos y políticos y territoriales. A pesar de la larga historia de violencia, Colombia también tiene una historia en la búsqueda de la paz. Durante la década de los años 80, el gobierno de Belisario Betancur impulsó acercamientos y diálogos con diferentes grupos o organizaciones guerrilleras. Uno de los procesos más recordados fue los diálogos con la FARC y la firma de los acuerdos de Uribe en 1984. Este proceso representó un intento importante de encontrar una salida negociable al conflicto. Sin embargo, la violencia política, la falta de confianza y la continuidad de las confrontaciones limitaron sus resultados, o sea, no se vieron muchos resultados. Posteriormente, se desarrollaron negociaciones con organizaciones como el M-19. El proceso con el M-19 permitió su desmovilización en 1990 y su incorporación a la vida política. Este proceso es importante porque demostró que una organización armada podía abandonar las armas y participar dentro de la democracia. Otros grupos como el EPL, el PRT y el Movimiento Armado Quintilame también avanzaron en proceso de desmovilización durante este periodo. Estos procesos también estuvieron relacionados con un momento de transformación política que llevó a la Constitución Política de 1991. A final de los años 90 se desarrolló otro intento de negociación con la FARC durante el gobierno de Andrés Pastrana. Este proceso es conocido principalmente por la zona de distinción del Caguán. Aunque generó expectativas de paz, finalmente terminó sin alcanzar un acuerdo definido entre sus partes. Después, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, comenzaron nuevas negociaciones entre el gobierno colombiano y la FARC. Estas conversaciones se desarrollaron principalmente en La Habana, Cuba, y finalizaron con la firma del Acuerdo Final de Paz del 2016. El acuerdo buscaba terminar conflictos con la FARC y construir una paz estable y duradera. Entre los temas tratados estuvieron la reforma rural, la participación política, el fin del conflicto, la solución al problema de las drogas ilícitas y los derechos de las víctimas.
La implementación de algunos compromisos ha sido lenta y persisten diferentes formas de violencia en varias regiones y continúan existiendo grupos paramilitares. Esta afirmación nos demuestra algo muy importante, que firmar un acuerdo no significa automáticamente que exista paz en todo el territorio nacional. La paz necesita presencia institucional, oportunidades educativas, inversión social, protección de las comunidades y cumplimiento de los acuerdos. Uno de los aspectos fundamentales de los acuerdos de paz fue la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, actualmente denominado como Sistema Integral para la Paz. Este sistema busca colocar a las víctimas en el centro. Sus componentes incluyen la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP, y además de las medidas de reparación integral y las garantías de no repetición. Cada componente tiene una función diferente, pero todos buscan contribuir a los derechos de las víctimas. La Comisión de la Verdad tuvo como objetivo escuchar diferentes voces y ayudar a comprender qué ocurrió durante el conflicto y cuáles fueron los factores que permitieron a la continuidad de la violencia. La unidad de búsqueda trabaja frente a uno de los dolores más grandes que puede enfrentar una familia, no saber dónde se encuentra un ser querido desaparecido. Por otra parte, encontramos la Jurisdicción Especial para la Paz, o JEP. La JEP es un componente de justicia del Sistema Integral de Administra y Justicia Transicional sobre Delitos, relacionada con el conflicto cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. Pero debemos aclarar algo, la justicia transicional no significa simplemente olvidar los delitos cometidos. La JEP busca investigar los hechos más graves, determinar responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas. La verdad y el reconocimiento de responsabilidades son fundamentales dentro de este modelo y personalmente considero que este punto es muy importante porque una sociedad no puede construir paz sobre el silencio. Además es importante que las víctimas reconozcan y sepan qué ocurrió, por qué ocurrió y quiénes fueron los responsables. Ahora quiero relacionar este tema directamente con nuestra universidad. La Universidad del Atlántico también tiene una memoria relacionada con la violencia. Entre 1998 y 2010, la universidad experimentó uno de los periodos de violencia más prolongados de su historia y más de 20 integrantes de la comunidad universitaria fueron asesinados, incluyendo estudiantes, docentes y trabajadores. Por esta razón, hablar de memoria dentro de nuestra universidad no debe considerarse algo lejano. La memoria permite reconocer e identificar a las víctimas. Recordar su nombre, su historia y lo que ocurrió significa reconocer que sus vidas tuvieron valor. Pero la memoria también tiene una función de prevención. Cuando una comunidad conoce su historia, puede identificar las consecuencias de la intolerancia, la instigación y la violencia. La Universidad del Atlántico incluso ha sido reconocida dentro de procesos de reparación colectiva y se han construido acciones reparadoras con integrantes de la comunidad universitaria. Por eso considero que los estudiantes debemos conocer la historia de nuestra propia universidad. Muchas veces caminamos por los pasillos, entramos a los salones y continuamos nuestra rutina académica sin preguntarnos qué ocurrió antes de que nosotros llegáramos. Conocer esa historia no significa permanecer atrapados en el dolor, significa aprender, significa reconocer a las víctimas y principalmente significa comprometernos a que no se repetirá. Para finalizar, quiero responder una pregunta que considero fundamental. ¿Cómo puede la Universidad del Atlántico consolidarse como un territorio de paz? Desde mi punto de vista, la paz dentro de la universidad comienza con la forma en la que nos relacionamos diariamente. No podemos hablar de paz nacional si dentro de nuestros propios espacios normalizamos la discriminación, las amenazas, la intolerancia y la violencia. La Universidad del Atlántico puede considerarse como un territorio de paz fortaleciendo los espacios de diálogo y participación estudiantil. Como estudiantes debemos aprender a debatir sin convertir las diferencias en enemistades. En una universidad existen diferentes pensamientos, culturas y formas de comprender la realidad, y precisamente la universidad debe enseñarnos que pensar diferente no convierte a una persona en nuestro enemigo. También considero fundamental apoyar a los estudiantes y a las comunidades más vulnerables. La educación es una herramienta de transformación social. Cuando una persona tiene acceso a oportunidades educativas, puede transformar no solamente su propia vida, sino también la realidad de su familia y de su comunidad. Como estudiante de la Universidad del Atlántico, considero que mi responsabilidad en la construcción de la paz comienza en acciones que pueden parecer pequeñas. La paz no es responsabilidad únicamente del gobierno, de la JEP o de las instituciones. La paz también es una responsabilidad cotidiana.
Colombia ha vivido décadas de conflictos y millones de personas han sufrido sus consecuencias. La paz cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué hacemos con la memoria de ese pasado. Podemos ignorarla o correr el riesgo de repetir los mismos errores, o podemos convertirla en una herramienta para construir un país diferente. Por eso considero que la Universidad del Atlántico puede y debe consolidarse como un territorio de paz, un espacio donde la memoria dignifica a las víctimas, donde las diferencias se resuelven mediante el diálogo y en donde la educación se convierte en una verdadera garantía de no repetición. Porque construir paz no significa solamente terminar una guerra, construir paz significa aprender a convivir. Muchas gracias.